¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. A nombre de todo este gran equipo, gracias por su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas, le acompaño la siguiente media hora y si me permite comenzamos con los titulares de esta emisión. En América Latina hablaremos de Bolivia, que registró una reducción de la inflación en un 0,9% el mes de abril, siendo la más baja de los últimos 7 meses. En contexto, tras la celebración del aniversario número 80 de la victoria rusa sobre el nazismo, ese país y Venezuela realizaron una reunión de alto nivel en la que firmaron un tratado de cooperación estratégica y apoyo mutuo. Y en 360, la demanda global de cobre crecerá 40% para 2040, pero países productores enfrentarán desigualdad en beneficios. De esto y más hablamos en esta emisión. Comencemos ya con la información. Mire, arrancamos en Bolivia, ya que el índice de inflación registró una reducción hasta situarse en un 0,9% en el mes de abril. El Instituto de Estadística informó que se trata de la inflación más baja de los últimos 7 meses. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. El Instituto Nacional de Estadística anunció que el índice de inflación del pasado mes de abril es el más bajo de los últimos 7 meses. Hemos registrado una inflación del 0,9%, una tendencia a la baja. Se recordó que además de conflictos políticos que generaron prolongados bloqueos de carreteras el año pasado, la inflación está alentada por la escasez de dólares y la especulación en todos los precios. En la medida que existan mayores divisas en el mercado cambiario, el tipo de cambio tendería a disminuir. Por ejemplo, si es que los exportadores liquidasen sus exportaciones en el país y no dejaran sus dólares afuera, y si es que se aprobaran los créditos que están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, habría mayor disponibilidad de dólares. Y se destacó que desde el gobierno se realizan esfuerzos para contener la especulación con los precios y la inflación. Es una muy buena noticia para los bolivianos. ¿Por qué? Porque hay un control, hay una política económica del Estado que está tratando que a través del diálogo, de generar condiciones, de decir ya no voy a cobrar este arancel para el beneficio de los ciudadanos, de tratar de contener de cualquier forma, por ejemplo, pagar 396 bolivianos por un quintal de azúcar y darles a los panaderos en 95 bolivianos. Los problemas económicos se acentúan, según el gobierno, por su uso electoral, debido a la proximidad de las elecciones nacionales de agosto. La oposición que controla el legislativo bloqueó todas las iniciativas gubernamentales, incluida la aprobación de más de 1.800 millones de dólares en créditos internacionales. Es la crisis política, porque te genera una incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué te genera? Demandas de productos. Y los comerciantes, cuando ven que demandan, suben los precios de los insumos o alimentos. Entonces la incertidumbre política ha generado este tema inflacionario en Bolivia. Pero hay otro punto más que hay que ver, es el contrabando a la inversa. Tú cuando te vas a la frontera de Bermejo y Yacuiba, que son frontera con Argentina, ves a miles de argentinos comprando alimentos bolivianos. Tras más de una década de estabilidad económica y baja inflación, el año pasado este país llegó a los 2 dígitos, con 10,66% de inflación acumulada en los 12 meses. La crisis empezó con escasez de dólares por bajas en las exportaciones de gas natural, lo que provoca escasez de combustibles y aumento general de precios. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
En más información, expertos brasileños advirtieron que los aranceles de Estados Unidos podrían reducir el crecimiento agrícola mundial al 1,7%, esto durante un seminario de la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería, la CNA. Frente a esto, Brasil fortalece su alianza con China, su principal comprador agrícola, como contrapeso al unilateralismo estadounidense. La política arancelaria de la administración de Trump es difícil de entender. No tiene sentido ni siquiera para los objetivos de gobierno de la administración. Quieren proteger y fortalecer la industria estadounidense hasta cierto punto, pero por el contrario, la industria estadounidense tendrá muchos años en recuperarse de la falta de insumos. Hay problemas como la interrupción de la cadena de producción, problemas de la inmigración y repatriación laboral. Por lo tanto, los objetivos económicos de la política arancelaria de la administración de Trump no tienen sentido. Esta política es un gran error. Nuestra relación con China es cada vez más estrecha. Esperamos que China siga siendo un socio muy importante para la agricultura brasileña. Viajemos ahora a Argentina, que presenta una crisis en la producción de yerba mate debido a políticas del gobierno de Javier Milei. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, las políticas de desregulación de Javier Milei han afectado la producción de yerba mate en Argentina, que cayó más de un 30% en el primer trimestre de 2025. La cosecha en Corrientes y Misiones, principales zonas productoras, alcanzó mínimos históricos, mientras pequeños chacareros denuncian la inviabilidad económica del sector. El gobierno eliminó normas que limitaban la expansión de grandes empresas, permitiéndoles cultivar sin restricciones, lo que profundiza aún más la crisis para los productores tradicionales. Además, las exportaciones cayeron entre 15 y 16% y el consumo interno se redujo un 11% en 2024 por el aumento de precios de hasta $8 por paquete. Y en El Salvador, la economía no tendrá el crecimiento económico esperado, según datos de organismos financieros internacionales. Pese a que el gobierno se muestra optimista sobre un crecimiento superior al 5%, organismos financieros estiman que El Salvador será el de menos crecimiento en la región. Desde la capital salvadoreña, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos cuenta más detalles. La economía salvadoreña no pinta bien para este año, coinciden estudios de organismos financieros como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. De acuerdo a estos entes financieros, el crecimiento será apenas del 2.5%. De hecho, la economía salvadoreña es la que menos crece de Centroamérica desde hace mucho tiempo, y este año va a tener un crecimiento menor que el año pasado. Eso significa que habrá menos inversión pública y privada de la prevista, menos producción en general, menos ventas de las que el gobierno pensaba que iba a haber en la economía, menos movimiento económico, posiblemente afecte los ingresos del gobierno. Este economista estima que esta situación afectará la recaudación fiscal y por ende disminuirá la capacidad del gobierno de mejorar los servicios a la población que se verá afectada. Para la población, menos generación de empleo o despidos. De hecho, se han venido despidiendo mucha gente. El año pasado 10.000 del sector industrial según la ASI. Menos dotación de bienes, menos dotación de servicios para la población, es decir, empeora la capacidad de ofrecer bienes a la población y servicios. Esto significa, sostiene el director del Centro para la Defensa del Consumidor, que la pobreza podría agudizarse. En un país con un poco más de 6 millones de habitantes, el año 2023 cerró con un promedio de 2 millones de salvadoreños en situación de pobreza. Por poner un ejemplo, la pobreza global con el incremento al salario que se dio en agosto del 2021 logró que la pobreza total disminuyera en 1.6%. Y ahorita, con tasa de crecimiento proyectada por la CEPAL, por el Fondo Monetario Internacional de 2.5, pues seguimos en lo mismo. Entonces, eso no va a tener impacto significativo en reducción de pobreza. Para el bloque de resistencia y rebeldía popular, las políticas económicas del gobierno han frenado el crecimiento y, por otro lado, han provocado un severo endeudamiento. Se entiende el endeudamiento de cualquier país en la medida en la que ésta vaya enfocada a promover la economía. Y no hemos visto eso ni en el agro, y también los mismos indicadores muestran la baja inversión extranjera, porque de hecho estamos catalogados como un país de alto riesgo económico.
Los economistas destacaron que los aranceles impuestos por Estados Unidos también inciden en el bajo crecimiento local. De acuerdo a los organismos financieros internacionales, la economía salvadoreña será la de más bajo crecimiento en la región durante este año. Gracias, don Roberto Hugo. Luego de esta información vamos a una pausa para el regreso en contexto. Tras las celebraciones del 80 aniversario de la victoria rusa sobre el nazismo, ahora Rusia y Venezuela realizaron una reunión de alto nivel en la que firmaron un tratado de cooperación estratégica y apoyo mutuo. Los detalles se los tenemos al volver de la misma. Como se lo adelantaba antes de la pausa, en el marco de las celebraciones del aniversario número 80 de la victoria rusa sobre el nazismo, el presidente Vladimir Putin recibió a su homólogo venezolano Nicolás Maduro con motivo de la participación en esta conmemoración. En medio de la visita, ambos mandatarios realizaron una reunión de alto nivel en la que firmaron un tratado de cooperación estratégica y apoyo mutuo. Así, la nación caribeña se convierte en el primer país del continente en elevar las relaciones con la Federación Rusa al más alto nivel político y diplomático para el desarrollo de planes conjuntos en diferentes temas de interés, entre los que destacan el militar, el económico, el energético, el tecnológico y el político. Destacamos que la reunión entre las delegaciones de alto nivel se llevó a cabo en el Kremlin y se conoció que como parte de la agenda oficial el mandatario venezolano celebró también una reunión privada con su homólogo Vladimir Putin. Desde 2019 Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo, alrededor de 300 acuerdos en 18 comisiones mixtas. Asimismo, Venezuela ha sido uno de los primeros países en respaldar la lucha histórica del pueblo ruso contra el nazismo y ha expresado su admiración por la hazaña y el sacrificio a favor de la humanidad que hizo la entonces Unión Soviética hace 80 años con la victoria de la Gran Guerra Patria. De hecho, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que ambos países alcanzaron una etapa de alto desarrollo y transmitió los sentimientos especiales de admiración del pueblo venezolano por el pueblo ruso. Verdaderamente el Ejército Rojo, con su gran victoria de hace 80 años, el pueblo ruso y el pueblo soviético y sus héroes políticos, sus héroes militares, con un sacrificio de 27 millones de seres humanos, salvaron a Europa y salvaron a la humanidad. Y es un buen momento. Toda nuestra delegación viene preparada porque es el mejor momento para, en los 80 años de nuestras relaciones, en los 80 años de esa gran victoria, tomar un impulso nuevo, como el que vamos a tomar, dar un salto ya para una relación integral de cooperación en todas las materias y en los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Durante este encuentro, el presidente Vladimir Putin agradeció a su homólogo Nicolás Maduro por su visita en el marco de la celebración de la victoria rusa sobre el fascismo. Permítanme darles una bienvenida sincera en Moscú. Nos reunimos al margen del grupo de BRICS en Kazán. Le estoy muy agradecido por encontrar el tiempo y haya llegado para celebrar la victoria en la Segunda Guerra Mundial a Moscú. Nosotros llamamos esta guerra la Gran Guerra Patria. Revisemos los temas claves abordados durante el encuentro entre ambos mandatarios.
Mire, conversaron sobre la creación de una infraestructura financiera independiente para facilitar el comercio y la inversión sin depender del sistema occidental e intensificar también la cooperación en Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP+, así como el Foro de Países Exportadores de Gas. Asimismo, la expansión del tráfico aéreo directo entre ambos países. También la cooperación en la exploración del espacio ultraterrestre con el proyecto de la Estación Terrestre Sistema Global de Navegación por satélite ruso, el llamado GLONASS, equivalente al GPS estadounidense en Venezuela, el fomento de la cooperación en salud, formación médica y desarrollo de vacunas, el intercambio en investigación científica e innovación tecnológica, desarrollo conjunto en el ámbito de la seguridad y la defensa, así como la cooperación técnico-militar, la condena conjunta al resurgimiento del nazismo, fascismo y expresiones similares en el mundo. Le cuento que las relaciones comerciales entre ambas naciones durante los últimos años, pues tienen por supuesto información importante que usted debe conocer. Acompáñenos a ver la siguiente historia. El intercambio bilateral y comercial entre ambas naciones creció un 64% en el 2024, en las que se destacaron áreas como la energía, transporte, industria farmacéutica, entre otras. Rusia al día de hoy exporta a Venezuela principalmente fertilizantes y trigo y ha comenzado recientemente a suministrar a Caracas equipos de alta tecnología. Tras el reciente acuerdo, ambas naciones también se comprometieron a explotar y desarrollar nuevos yacimientos de petróleo y gas, además de la cooperación en el ámbito técnico-militar, con el objetivo de preservar la seguridad regional y global. Como parte de los nuevos sistemas de pago, el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, destacó que Rusia y Venezuela están cerca de llevar a cabo todo el comercio bilateral sin el uso del dólar. Finalmente, como parte de las nuevas economías emergentes, Moscú ve de forma positiva las aspiraciones de Venezuela de ingresar como miembro de pleno derecho en el grupo BRICS. Momento de hacer una segunda pausa, pero al regreso en 360 hablamos de la demanda global de cobre, que crecerá 40% en 2040, pero países productores enfrentarán desigualdad en beneficios. ¿Por qué? Se lo cuento cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico e iniciamos 360. Le hablo primero de la demanda global de cobre, que crecerá 40% para el año 2040, pero países productores enfrentarán desigualdad de beneficios. ¿Por qué? Bueno, acompáñenme a ver la siguiente historia. Según un informe de la UNCTAD, la demanda mundial de cobre aumentará más del 40% para 2040, impulsada por la transición energética, vehículos eléctricos y tecnologías digitales. Sin embargo, muchos países exportadores como Chile, Perú y la República Democrática del Congo podrían verse limitados a un rol de meros proveedores de materia prima, sin capturar el verdadero valor industrial del mineral. La falta de industrialización es uno de los problemas. Más del 60% del cobre refinado se produce en China, mientras que naciones con grandes reservas carecen de capacidad de transformación. Sumado a esto, los aranceles para productos terminados como cables o tubos llegan al 8%, frente al 2% para el cobre en bruto, desincentivando la manufactura local. Por su parte, hay una necesidad de inversión en esta industria. Se requieren $250.000 millones y 80 nuevas minas para 2030, pero sin políticas industriales, los beneficios seguirán concentrados en economías desarrolladas. El cobre reciclado, que ya representa el 20% de la producción global, ofrece una vía sostenible y rentable, con menores emisiones. Sin embargo, los principales exportadores de desechos son Estados Unidos, Alemania y Japón, mientras que China domina su procesamiento. La UNCTAD advierte que, sin estrategias coordinadas, la brecha entre países extractivistas y naciones industrializadas se profundizará, perpetuando un modelo neocolonial en la cadena de valor del cobre. Le cuento ahora que los exportadores rusos de carne están buscando superar las sanciones occidentales, enfocándose en el mercado chino, que es su principal importador.
En 2024, las exportaciones rusas de carne y los subproductos aumentaron un 24%, alcanzando 1.700 millones de dólares con un crecimiento en carne de ave, cerdo y res. Se proyecta que para el 2030 esas exportaciones podrían superar los 3.600 millones de dólares, casi el doble. Rusia tiene una gran superficie cultivable, lo que permite un crecimiento potencial en volumen y valor de las exportaciones. En 2023, las ventas a China aumentaron un 14%, especialmente en pollo, que creció un 50%. Los productores rusos como Miratorg están comprometidos en diversificar productos y métodos de energía para fortalecer su presencia en China y otros mercados en un esfuerzo por superar las sanciones y expandir su comercio internacional. El límite estricto para cualquier exportación agrícola e incluso para su crecimiento es en realidad la cantidad de tierras cultivables. Y para Rusia, con tierras cultivables que superan los 120 millones de hectáreas, definitivamente no hay límites para el crecimiento de las exportaciones. Por lo tanto, siendo realistas, podemos esperar que los volúmenes puedan crecer en un estimado de 200.000 o 300.000 toneladas por año y el correspondiente crecimiento en valor, tal vez superando los 1.000 millones de dólares o incluso más. Miratorg es el principal productor de carne de res y cerdo en Rusia, tanto en calidad como en volumen. Desarrollamos activamente las exportaciones y abastecemos a más de 45 países, con una participación de aproximadamente el 30% en las exportaciones a China. China es nuestra prioridad. Le platicamos ahora que Hungría y Eslovaquia desafían a la Unión Europea y rechazan el nuevo plan para eliminar el gas ruso. Los gobiernos de estos países, Hungría y Eslovaquia, se opusieron rotundamente al plan de la Comisión Europea para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso, advirtiendo que aumentaría los precios y dañaría la competitividad europea. El primer ministro eslovaco Robert Fico y el canciller húngaro Péter Szijjártó calificaron la medida de inaceptable, profundizando las tensiones con Bruselas. La Unión Europea busca imponer sanciones al petróleo y uranio rusos, pero Hungría y Eslovaquia, dependientes del gas de Moscú, podrían obstaculizar su aprobación. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó un precio de $58.46. En este caso, esto representa una baja de 63 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, se ubicó en $61.46 con una caída de 69 centavos de dólar, mientras que el promediado por la OPEP marcó un precio de $61.81. En este caso, un alza de $1.95. Llegamos así al final de Impacto Económico. Gracias como siempre por sus comentarios y sus sugerencias que nos hacen llegar a través de impactoeconómico@telesurtv.net. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.